Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? A todos los amigos de Que No Te La Cuenten, una vez más con la catequesis para bárbaros. No me repongo todavía de esta tos. Estamos en la clase número 25 de la catequesis para bárbaros, esta vez comenzando a tocar la Santa Eucaristía, la comunión, el sacramento en que nuestro Señor Jesucristo se queda en los altares para siempre, para toda la eternidad hasta el fin de los tiempos. Vamos a ver si esto funciona bien, si está andando bien. Perfecto. Bien, entonces por lo tanto nos encontramos en la clase 25. Vamos a hacer primero la oración al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos dé luces, no solamente para poder entender bien, sino para que también este catequista también trate de dar una buena clase para los bárbaros, ¿no?, que están de aquel lado. Antes que nada, quiero comentar una pequeña noticia. Lamentablemente, con el libro de catequesis para bárbaros que venimos trabajando, por un problema de diseño gráfico, de editorial, no llegamos con el tiempo para poder publicarlo ahora como tenía pensado yo, al final de este curso de catequesis. Va a tardar un par de meses más por esas cosas que llevan la burocracia y la edición, así que bueno, sepan disculpar. También sepan que al final de esta catequesis, que son de 30 clases, hay un pequeño examen que estamos ya armando, incluso terminando de confeccionar, para que cada uno pueda hacer su propia evaluación y que en base a eso vea si está o no apto para tomar el sacramento que estaba buscando. Dios mediante se va a otorgar también un pequeño certificado avalado con el aval de un arzobispo que ha podido ver las clases y ha podido también avalar que están aptos para ello. Pero el libro finalmente que yo quería publicar a fin de año de la catequesis para bárbaros va a durar un par de meses más. Lamentablemente ya les informaremos después cuándo podrá salir, un tema ajeno a nuestra voluntad realmente. Bien, comenzamos con la oración entonces, pidiendo luces al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Como verán, está un poquito afónico, así que muchas clases. Déjenme tomar un poquito de esta agua con miel y limón para que pueda seguir adelante. Bien, nos encontramos en la clase número 25 de nuestra catequesis. Nos quedan nada más que con esta. Son las últimas 5 clases, así que a estar atentos, a afilar el seso, como se dice, y a estar preparados. Estamos viendo los sacramentos, esos signos sagrados de la gracia, el modo ordinario, el canal ordinario por el cual Dios envía su gracia, la misma participación de la vida divina desde el cielo hasta la tierra. Y hemos visto ya el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo, aquel que nos inicia en la vida cristiana, nos borra el pecado original, nos hace hijos de Dios y por lo tanto herederos del cielo. Hemos visto el sacramento de la confirmación, ¿no?, que nos hace firmes en la fe, nos acrecientan los dones del Espíritu Santo que hemos recibido en el sacramento del bautismo. Pero como la vida del alma es parecida en ese sentido, análoga a la vida del cuerpo, cuando uno va creciendo necesita esa fortaleza del alimento, no solamente corporal, sino principalmente espiritual. Y ese alimento espiritual es el que conocemos como la Sagrada Comunión o la Sagrada Eucaristía, ¿no?, que nuestro Señor Jesucristo quiso dejarnos, por cierto, escondido, vamos a ver enseguida, bajo las especies eucarísticas hasta el final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos. Déjenme chequear a ver si acá se está escuchando todo esto bien. Esperemos un segundito, momento que soy lento. Perfecto, bien, buenísimo. Nos encontramos entonces, decimos, con este hermoso sacramento, este gran sacramento, como lo va a llamar justamente Santo Tomás de Aquino, este sagrado convite, esta sagrada cena, y comenzamos con las primeras diapositivas que tenemos.
para preguntarnos, bueno, ¿de dónde surge todo esto? ¿De dónde se encuentra? Bueno, nuestro Señor Jesucristo en la última cena, ya de por sí, promete la Eucaristía, pero a su vez, esta Eucaristía venía prefigurada, preanunciada, preordenada, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Jesús va a decir en un momento, ¿se acuerdan, no? Vuestros padres en el desierto comieron del maná y murieron. El pan que yo les daré es el verdadero pan bajado del cielo. En fin, bien. También lo prefiguró con los 5 panes y con los 2 peces, ¿no? Perdón, con los 5 panes y con los 2 peces, quiero decir, alrededor de 12.000 personas cuando fueron alimentadas. Sobraron 12 cestos de mendrugos, de sobras, ¿no? Vosotros me buscáis, dice Jesús, por ejemplo, al día siguiente, porque yo os di ayer comer del pan, pero os daré otro pan. Esto se encuentra en San Juan capítulo 6, versículo 26. Yo soy el pan bajado del cielo. Y dice nuestro Señor, si no coméis mi carne, ¿no? Y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Y nuestro Señor cumple la promesa de quedarse bajo las apariencias del pan y del vino. Vamos a verlo en concreto en la Sagrada Escritura. Vamos a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Nos encontramos en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, en concreto versículo 22, 22 por ahí, ¿no? Leo. San Pablo está hablando a los corintios, aquellos que se encontraban venidos del mundo pagano al mundo cristiano, ¿no? Dice así San Pablo, yo he recibido del Señor lo que también he transmitido a vosotros, que el Señor Jesús, la misma noche en que fue entregado, el Jueves Santo, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. De la misma manera sigue diciendo San Pablo en los textos de la carta a los Corintios, primera carta, capítulo primero, capítulo 11, perdón, versículo 25. De la misma manera tomó el cáliz después de cenar y dijo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cuantas veces bebáis en memoria mía. Bien, por lo tanto lo encontramos en la Sagrada Escritura. Los primeros cristianos, desde el principio nomás, desde el principio del cristianismo, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comenzaron a hacer este mandato, es un mandato, no es no es una opinión de nuestro Señor, ¿no? Haced esto, tomad y comed, tomad y bebed. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo por medio del cual se nos va a quedar bajo estas apariencias de pan y de vino. Vamos muy de poquito, acá hay algunos términos que necesariamente vamos a tener que utilizar que para los que por primera vez lo escuchan van a ser un poco nuevos. Hay palabras nuevas, por ejemplo, cuando digamos transustanciación, ¿no? Cambio de sustancia. Una palabra muy antigua, propiamente utilizada para la Sagrada Eucaristía, ¿no? Bien, ¿qué es la Eucaristía entonces? La Eucaristía, al menos desde el punto de vista, si queremos, del alimento espiritual, es quizás el más importante de los 7 sacramentos. ¿Por qué? Porque es el sacramento que contiene a Cristo mismo. Uno dirá, no, padre, pero no, se equivocó porque usted dijo hace 2 clases que el bautismo era el más importante de los sacramentos, porque es el sacramento que nos abre las puertas del cielo, ¿no? Sí, es cierto, nos abre las puertas del cielo, pero para poder mantenernos en la vida de la gracia, para poder caminar en este estado de viador, vía significa camino, en latín, la vida militante, esta vida aquí abajo, nos hace falta ese alimento espiritual. Y en este sentido, el más importante de los sacramentos, de los 7 sacramentos, es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo el que se entrega. Es sacramento, sí, pero es Cristo mismo. Bajo la apariencia de pan y bajo la apariencia de esas gotas de vino, o ese poquito de vino, ya no hay más pan, sino que hay cuerpo de Cristo. Y no hay más vino, sino que hay sangre verdadera de Cristo. Vamos a ver enseguida
algunos ejemplos en concreto, ¿no? Bien, es por eso que es tan importante y yo voy a dedicarle más de una clase, probablemente 2 clases, a este tema de la Eucaristía. Uno podrá preguntarse, bueno, pero ¿cuándo instituyó nuestro Señor Jesucristo la Eucaristía? Y esto lo acabamos de ver en la última cena. Por las dudas, aviso nomás, explico. Nuestro Señor, durante 30 años, ustedes esto pueden verlo en los evangelios, sería bueno que cada tanto un católico leyera, ¿no?, los evangelios. Es Cristo mismo el que habla en los evangelios, es Dios mismo el que nos va hablando, sobre todo en el Nuevo Testamento, junto con el Antiguo Testamento. Todo es palabra inspirada, palabra de Dios, ¿no? Pero es bueno que uno conozca. A veces hay católicos que no leen los evangelios, hay que hacerlo. Incluso uno puede leer los evangelios y al leer estar rezando, porque cuando uno lee y medita y hace como las vacas que van comiendo, masticando, entra en un estómago, lo sacan, comen de vuelta, van rumiando, ¿no? La Sagrada Escritura, uno está rezando con la misma palabra de Dios. Bien. La última cena es en el contexto de la Pascua judía, ¿no? La Pascua judía, la Pesaj judía, había más de un cáliz, por cierto, el que utiliza nuestro Señor Jesucristo para la consagración es el tercer cáliz. No me detengo mucho en esto. Hemos hecho alguna que otra vez una entrevista en nuestro canal de YouTube acerca del Santo Cáliz de Valencia. Pueden ver un poco ahí de qué se trata esta cosa realmente del Santo Grial, el Santo Cáliz, una cosa apasionante, ¿no? Pero era una comida solemne llamada la Pascua o la comida pascual en conmemoración, ustedes seguramente se recordarán, de esos 40 años que el pueblo elegido, el pueblo de Israel, debió pasar en el desierto. Ante el exilio, esto lo cuenta, ¿qué parte? Toda la parte de, si ustedes van a la Biblia, esto se encuentra, tenemos primero el Génesis, bien, y el segundo libro de la Biblia, muy cortito al principio, es el libro del Éxodo, ¿no? Éxodo significa la salida, ¿no? El exilio, ¿no? La retirada, ¿no? Bueno, el libro del Éxodo cuenta estas peripecias del pueblo de Israel saliendo de su cautividad, de su cautiverio en Egipto. Y entonces los judíos, una vez por año, se juntaban para poder rememorar esa comida que tuvieron que hacer los judíos antes de la salida de Egipto. Bien, donde estaban esclavos, por cierto, ¿no? Bien, muy bien, sigamos entonces. A ver, esperen que paso acá la diapositiva, si la ven también ustedes. En esta cena pascual, los judíos comían el cordero pascual que había sido sacrificado por el sacerdote, el sacrificio principal, más importante de los judíos. Y aunque todavía no lo sabían, esto era un símbolo del futuro sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Santa Misa, la misa misma, es principalmente el sacrificio del cordero. ¿De qué cordero? Del cordero inmolado, del cordero sin mancha, del cordero que va a quitar los pecados del mundo. Por eso cuando el sacerdote en la Santa Misa diga, levante la hostia y diga, Ecce agnus Dei, he aquí el cordero de Dios. Agnus significa cordero, Ecce significa ecce homo, aquí, de aquí, ¿no? Dei significa de Dios. Ecce agnus Dei, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los antiguos corderos, los antiguos animalitos que los judíos sacrificaban, eran simplemente un símbolo de este último cordero sin mancha que por medio de su sangre va a lavar los pecados de toda la humanidad. De toda la humanidad. Vamos a ver cuando lleguemos a ese punto la fórmula misma de la consagración. Bien, en la última cena Cristo va a instituir la Eucaristía. Eucaristía, eu significa en griego bueno, chari significa gracia, la buena gracia, la Eucaristía, ¿no? Como la ceremonia por la cual su sacrificio del próximo día, al día siguiente en el Calvario, Viernes Santo, esto lo recordamos siempre en Semana Santa, ¿no? Va a ser continuado por todos los siglos. Por eso la Santa Misa es la celebración de esta misma ceremonia. Pero es a la vez un sacramento, no meramente una ceremonia conmemorativa, sino que verdaderamente contiene lo que la ceremonia significa, el sacrificio mismo de Cristo. Fue este el modo en que nuestro Señor quiso quedarse, quiso que por el medio del cual nos alimentáramos, por medio suyo, ¿no?
Esto lo pueden ver también en los evangelios. Se encuentra la última cena en el evangelio de San Juan, San Mateo, San Lucas, ¿no? San Marcos. ¿Quiénes son los que estuvieron presentes en la última cena, en la Eucaristía? Bueno, los que estuvieron presentes principalmente fueron los 12 apóstoles, incluido, por cierto, Judas, el traidor, a quien también nuestro Señor Jesucristo le da de comulgar, ¿no? Y termina diciendo el texto de la Santa Misa, que en un momento de la última cena, Judas escapa, ¿por qué? Porque había traicionado al Señor. Acuérdense, Judas se tiene que ir, ha vendido a nuestro Señor Jesucristo, y después de todo esto, los apóstoles, 12 apóstoles con nuestro Señor, los 11 apóstoles, van al huerto de los olivos, y ahí entonces va a ser entregado. ¿Cómo instituyó Jesús la Eucaristía? La instituyó diciendo, después de bendecir el pan, ¿no? Y dárselo a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, tomad y comed. Y después tomó una copa de vino, la bendijo, ¿no? Y dándosela, dijo, tomen y beban, tomad y bebed. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. ¿Por qué dice la alianza nueva y eterna? Porque la antigua alianza había sido perimida. El pueblo escogido, el pueblo de Israel, había traicionado esa alianza. El pueblo de las promesas había traicionado las promesas, por eso estaba entregando al Mesías. Por eso Jesús dice, este es el cáliz de la nueva y eterna. Ya no va a haber otra alianza, ya no va a haber otro Salvador, ya no va a haber una nueva venida, salvo la última venida de nuestro Señor Jesucristo, pero es la última alianza, ¿no? La última alianza, ¿no? Que será derramada, dice, sí, por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Termina diciendo, hagan esto, haced esto en conmemoración mía. Cuando hace unos años, tiene que haber sido, estamos en el año 2022, me parece que fue para allá por el año 2008, 2009, por ahí, me parece. Los que hablamos en la lengua española, el castellano, nos dimos cuenta que en la Santa Misa cambiaron una traducción bien cambiada en tiempos del Papa Benedicto XVI, porque cuando yo era chico, la misa en español, digo, decía, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres. Y cuando el Papa Benedicto XVI hizo retraducir al español esta fórmula de la consagración, puso esto que, como ustedes pueden escuchar hoy en día en la Santa Misa en español, este es el cáliz de la nueva alianza, será derramada por vosotros y por muchos, o por ustedes y por muchos, ¿no? Es lo mismo. Uno dirá, pero ¿por qué si antes decía por todos los hombres, ahora dice por muchos? Porque acaso la redención, esa la salvación de Jesucristo, nuestro Señor, ¿no fue para todos los hombres? Sí, lo que pasa es que no todos los hombres se salvan. Por eso dice por muchos. ¿Por qué? Porque si bien la redención objetiva de Cristo, su sangre derramada, fue para toda la humanidad entera, para que todo el mundo pueda salvarse, lo cierto es que no todo el mundo quiere salvarse o hace esfuerzos para no salvarse. Por eso se dice que por vosotros y por muchos, porque hay muchos otros que no quieren salvarse y por lo tanto no se salvan. Y eso es ¿por qué? Porque está en el texto original. Cuando uno va al texto de San Pablo que recién leímos, la 1 Corintios 11, dice pro poloi. Poloi significa muchos. Poloi en griego significa muchos. En latín, ¿cómo se dice? Pro multis. Multis, muchos. No, por todos, ¿no? Por todos, ¿no? Bien, importante esto porque a veces, como dice el texto, o dice los malos refranes, traductore, traditore. Un traductor muchas veces es traidor, ¿no? Bien. Nos encontramos entonces con esto. Perfecto, buenísimo. A ver, sigo por acá. ¿Cómo instituyó Cristo la Eucaristía? Como vimos recién en la última cena, hay un famoso cuadro de Leonardo da Vinci que se encuentra en Milán acerca de la última cena, ni más ni menos, ¿no? La famosa imagen de nuestro Señor en la última cena. Bien. ¿Qué sucedió cuando Jesús dijo, nuestro Señor, esto es mi cuerpo, este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, ¿no? Fíjense qué interesante. Por las palabras del sacerdote, las palabras se llama así la consagración, por las dudas, nuestro Señor consagra el pan y el vino. Por las palabras de la consagración,
el pan deja de ser pan y se transustancia, se dice transustancia porque cambia por completo al cuerpo de Cristo. Y el vino a la sangre. ¿Mm? ¿Y por qué? Por las palabras mismas de Jesucristo. Por las palabras mismas del otro Cristo que hace las veces de Jesús en la consagración, que es justamente el sacerdote. Por el más pecador que sea, por más santo que sea el Padre Pío, sea el Padre Javier, sea el Padre X, cuando un sacerdote dice las palabras de la consagración y hay materia apta, pan de trigo, ¿sí? Panásimo, y a su vez dice las palabras de la consagración sobre el vino de la vid, de uva, ¿no? Vino de manzana o lo que sea, no una cosa química, no, vino puro, por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, por su propia virtud, por su propio poder, porque Él no engaña, eso cambia de sustancia y el pan se convierte en cuerpo y el vino en sangre. Este es el cáliz de mi sangre. No dijo, tomad y comed todos de él porque esto representa mi cuerpo. Esto representa a mi sangre. No habló de una cierta teatralidad. Bueno, hagamos esto porque, mira, ¿saben qué? Hagamos esto porque, para que ustedes no se olviden de que yo soy nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, de que yo quiero quedarme con ustedes hasta el fin del mundo, hagan esta obra de teatro. Entonces, acuérdense, como una cuestión puramente anecdótica. No. Esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre, ¿no? Bien. Entonces, seguimos entonces. Vamos a ver ahora enseguida cómo esto se ha dado en algunos casos en los famosos milagros eucarísticos, ¿no? Por ende, queda algo de pan o del vino después de que las sustancias del pan y del vino se convierten por parte de la consagración. No, después de las sustancias del pan y del vino, solamente quedan los accidentes de pan y de vino. Bueno, acá tenemos que, entonces, un momentito, dice padre, yo no sé mucho de filosofía. ¿Qué es esto de accidente? Es cuando va un vehículo así y otro viene así, ¡pah! Y chocan. No. ¿Qué es un accidente? Uy, se me cayó el café, tuve un accidente. No. En filosofía, voy a sacar la imagen acá un segundito, en filosofía se habla de accidentes como aquellas realidades que no pertenecen exactamente a la sustancia de la cosa. A ver cómo puedo explicarlo. Vamos a ver. Si queremos definir qué es una sustancia, para me dirá uno. Bueno, una sustancia es aquella realidad a la cual le compete ser por sí misma, por ejemplo, y no en otra cosa. Ejemplo, la sotana, de algún modo, es una sustancia. Es una sustancia. Pero la sustancia, a su vez, perdón, pero la sotana, a su vez, no es solamente sotana, también tiene un color, tiene una textura, tiene un, qué sé yo, un olor. Pongámosle, usemos el color negro de sotana. La sotana es algo por sí misma, ¿no? Sin embargo, posee una cierta cualidad, podemos decir, ¿no? La cualidad, por ejemplo, el color negro, el olor, si está lavada, más rico, más feo, eh, de una textura más suave o más áspera. Pero la aspereza o el negro o la negritud o el olor rico o feo no existen por sí mismos. Existen en una sustancia. ¿Mm? Otro. eh, un ser humano, Juan, eh, tiene el cabello de color negro o de color rubio, ¿no? Eh, o es alto o bajo, pero esas cosas son meramente accidentales. Él no deja de ser un ser humano porque tenga pelo o no tenga pelo, tenga cabello rubio o morocho, se mida 1,85 m o 1,75 m. Son cualidades, son
accidentes, decimos en filosofía. Una realidad a la cual le compete ser en otro. La altura no existe en sí misma, sino que sí que existe la altura de esta persona alta o baja. Em, el peso, cuando uno pesa, no existe en abstracto, existe, es un accidente, una cualidad, existe en la persona de tantos kilos. Bien, a eso llamamos en filosofía los accidentes, algo que no es propio de algo que no existe en sí mismo, quiero decir, ¿no? Bien, por lo tanto, dice el texto del catecismo, este que estamos siguiendo, la catequesis para bárbaros, después que las sustancias del pan y del vino se convirtieron, se transustanciaron, cambiaron de sustancia en el cuerpo y la sangre de Cristo por las propias palabras de Jesús, quedan solamente los accidentes de pan y de vino. En la consagración, fíjese qué interesante, es un caso donde cambia la sustancia, pero no cambian los accidentes. En todo cambio sustancial, pongámosle, vamos a ver si acá encuentro, acá vamos a hacer un ejemplo, espero no hacer ningún accidente, en el sentido no filosófico de la palabra, sino en un sentido vulgar. Acá tenemos un pedacito de papel, ¿no? Muy bien. Acá tenemos un poquito, unos fósforos. Acá encuentro un fósforo. Esto estamos haciendo algo, una prueba nada más, ¿eh? Pero para que vean. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Yo voy a hacer un cambio sustancial. Miren, fuego, papel, ¿no? Está cambiando la sustancia. Cambió la sustancia, se quemó. Listo, que se quemó todo. Bueno, perfecto. Bien. Pero esto, que está acá, es ceniza. Miren, esto es ceniza. Entonces no es más papel. Por lo tanto, cambió la sustancia y también cambiaron los accidentes, las cualidades. Ya no es más de color blanco como era esto que estaba acá, sino que es de color negro, ¿no? Cambió la sustancia, esto se transformó en ceniza. No es más papel. Cambió la sustancia y también cambió el accidente. En todo cambio sustancial hay un cambio de la sustancia y también cambian también los accidentes. Deja de ser el papel de color blanco, se transforma en ceniza, deja de ser pesado y se convierte mucho más liviano. Cuando uno quema un papel de diario, por ejemplo, sucede eso, ¿no? Sucede eso. En el caso de la Eucaristía, cambia la sustancia, pero permanecen los accidentes del pan y del vino. Lo que comemos tiene gusto a pan. Lo que tomamos tiene gusto a vino. Pero por las palabras de la consagración de nuestro Señor Jesucristo en la última cena, en la cual Él quiso quedarse de alimento para los que estamos aquí abajo, hasta el fin de los tiempos, cambia la sustancia, transustanciación, cambia del pan al cuerpo de Cristo, pero permanecen los accidentes. Es el único caso donde cambia la sustancia, pero permanecen como colgados del ser divino de Dios los accidentes. ¿No? Bien. Dice por eso el catecismo que estamos siguiendo. ¿Qué quiere decir que quedaron solo los accidentes de pan y de vino? Los accidentes de pan y de vino se refieren al color, al gusto, a la forma y cualquier otra cosa que perciben nuestros propios sentidos. La sustancia es aquello que es, ¿no? Los accidentes es cómo se ve, cómo se siente, cómo sabe algo, ¿no? Por ejemplo, una manzana es una sustancia. Sus apariencias, sus cualidades son que es redonda, roja, suave, dulce, no sé, jugosa, ¿sí? Jugosa. Por lo tanto, el cuadrito es muy sencillo. El pan, por las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo, cambia la sustancia de nuestro Señor Jesucristo. Pero permanecen los accidentes. Tiene gusto a pan, olor a pan, figura de pan. El vino, este es el cáliz de mi sangre, ¿no? Cambia el vino a la sangre, pero permanecen los accidentes. El gusto a vino, el olor a vino, la figura del vino.
Dios prefiere que se conserven los accidentes del pan y del vino para que comamos la Eucaristía sin dificultad. Santo Tomás de Aquino se pregunta esto, bueno, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no se quedó Él mismo en carne propia, en carne así para que uno pueda comer? Porque dice, entre otras cosas, Santo Tomás, porque sería muy fuerte para el hombre estar comiendo un pedazo de carne humana, porque también, por eso no se queda bajo esa apariencia. Esta es la razón por la cual, por cierto lo digo de antemano, entre los primeros cristianos, ante las persecuciones del Imperio Romano, cuando escuchaban hablar que comían al Dios, a su Dios, que era un Dios hecho hombre, decían de los cristianos, brutos como eran algunos romanos, que estaban comiendo carne humana. Eran antropófagos, ¿m? Entre otras acusaciones sin sentido, ¿no? Bien, ¿cómo puede nuestro Señor Jesucristo convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre? Y lo puede convertir en su cuerpo y su sangre porque Dios mismo es todopoderoso. ¿M? Es el creador de cielos y tierra, que no depende de nada para hacer, para obrar, para crear, que nos hizo de la nada, nos hizo sin materia previa existente, hizo toda la creación sin materia previa, Él no siendo material. Ustedes se les imagina que si Dios, que existe, creador, que hizo todo de la nada, no va a poder permanecer bajo los accidentes, bajo las apariencias de pan y de vino. Obviamente que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, todopoderoso. Eso significa, ¿no? Bien, y acá está la pregunta, ¿cómo se llama el cambio de la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Ese cambio de sustancia no se llama transformación, no cambia la forma sustancial, estamos hablando acá de filosofía. No se llama memorial simplemente, no, no. Se llama transustanciación. Es un nombre muy específico que la Iglesia lo adoptó después de varios siglos para decir, bueno, a ver, ¿cómo le llamamos a esto en concreto? Porque es algo único, es el único caso en que cambia la sustancia, pero no cambian los accidentes, como vimos acá con el tema del el ejemplo de casi me quemo. Bien, la transustanciación, el cambio de sustancia. ¿Por qué? Porque deja de ser la sustancia del pan para transformarse en la sustancia del cuerpo y deja de ser la sustancia del vino para transustanciarse, cambiarse en la sustancia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿qué sucedió después de la última cena? Se siguió realizando en la iglesia este cambio del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este cambio del pan se sigue así realizando en la iglesia por medio de los sacerdotes católicos. Por eso que en cada misa donde un sacerdote católico consagre diciendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la última cena, hay palabras que no pueden faltar. Tiene que haber un sacerdote válidamente ordenado. Si no es válidamente ordenado, no consagra, obviamente. Tiene que haber pan sin levadura, el pan para la consagración, y tienen que estar las palabras de quién. Podría decir, esto representa mi cuerpo, esto es el cuerpo del Señor. No, 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 tienen que ser las palabras de la consagración, se llama así en teología. La materia de la consagración, o sea, por donde se hace o sobre lo cual se hace el sacramento es el pan. Y la fórmula de la consagración es, esto es mi cuerpo. Hoc est enim corpus meum. En latín se dice así. Latín es la lengua de la iglesia, es muy precisa, es muy específica, ¿no? Bien, este cambio se da entonces cuando se sigue realizando en la Santa Misa por el mejor cura del mundo o el peor cura del mundo, por el Papa, por el Obispo, no importa por quién sea. Hay consagración. Por lo tanto, cuando uno vaya a una Santa Misa, fíjese que el cura va a decir esas palabras, ¿no? Si no dice esas palabras, no hay consagración, muy fácil. Y Jesús, esto es muy importante, está presente en todas las hostias consagradas, en todas las hostias. Esta es la razón por la cual el sacerdote, cuando termina la Santa Misa, coloca el copón en el sagrario. Y esta es la razón por la cual cuando uno pasa frente a un sagrario, hace una genuflexión, se arrodilla con unas
especialmente lo hacemos con una rodilla y uno se levanta, ¿no? A veces hacemos la señal de la cruz, a veces no la hacemos, no es una cosa mandada, arreglada. Y esta es la razón por la cual también, cuando uno pasa frente a una iglesia, esta es la razón por la cual cuando éramos chiquititos, nuestras mamás o papás nos enseñaron que cuando uno pasa frente a un templo, una iglesia, católico estoy diciendo, se persigna. ¿Por qué? Porque recuerdo, rememora, eh, muestro incluso públicamente que saludo al Santísimo Sacramento que se encuentra en la iglesia, al fondo, en el sagrario, ¿no? Bien. Sigue diciendo el catecismo. A ver, ¿dónde estamos acá? Acá. Jesús está entero en cada parte en que se divide la hostia. Esto es muy importante. Cristo está presente total y enteramente, aún bajo la pequeña partícula de la hostia. Ahora que Él ha resucitado, no puede morir nunca más ni puede ser dividido. Su cuerpo glorioso en el cielo. Su cuerpo eucarístico se encuentra en una hostia grande, gigantesca, en una hostia chiquitita, o también en un pedacito de el cuerpo del Señor. Importante este tema, ¿por qué? Porque siempre y cuando haya materia apta, es decir, o si queremos decir más rápidamente, siempre y cuando existan las cualidades o los accidentes de pan y de vino, que yo vea pan, que guste vino, está verdadera, real y sustancialmente el cuerpo del Señor, ¿no? Por lo tanto, si hay una minimísima partícula atómica que ya a la vista común, al ojo común, no se ve como los accidentes de pan, entonces ya no hay más presencia real. ¿Esto quién lo dice? ¿El padre Javier? No, Santo Tomás de Aquino. Si en polvillo minimísimo, que yo ya no reconozco como pan, porque es muy extremadamente chiquitísimo. Bueno, entonces no hay apariencia de pan y por lo tanto no hay presencia real. Esto no significa que yo tenga que tratarlo de modo despectivo, ¿no? Ahora, si hay una amiguita muy chiquitita, sí, chiquitita, muy chiquitita, porque yo la veo como una amiguita mínima de pan. Entonces ahí hay presencia real. Hay presencia real, hay presencia eucarística, siempre y cuando al ojo común, a sentido común, de nuestros sentidos externos, reconozca como una partícula de pan. Chiquitísima, sí. Ahora, si es una micromilésima chiquitísima, no, porque ya no hay pan, no hay apariencia de pan, ¿sí? ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando se habla de la discusión famosa de la comunión en la mano, ¿no? La iglesia, al principio, ustedes saben, al principio de la iglesia, en los primeros siglos del cristianismo, era habitual que la gente comulgara en la mano, hasta más o menos el siglo IV, por ahí. A partir de ese siglo, por ver ya la gran reverencia que existía por la Eucaristía, algunos hablan del cuarto, otros del sexto, no me meto en ese tema, yo he hecho un video en YouTube, tengo un par de escritos sobre el tema este de la historia de la comunión en la mano, recomiendo un libro muy bueno de Monseñor Laice, por las dudas, pero está resumido por este servidor en internet, en escrito o hecho video, quiero decir. A partir de estos siglos, entre el cuarto y el sexto, comenzó a verse con gran reverencia el hecho de la Eucaristía y comenzó a tomarse mayor dimensión de lo que implica la Eucaristía y las especies eucarísticas. Por lo tanto, por reverencia al sacramento, por respeto, por ese desarrollo y sana evolución del dogma, desde Roma hacia afuera comenzó a imponerse, sí, es la verdad, a imponerse en toda la Iglesia Universal que la comunión debía ser hecha simplemente y solamente en la boca y no en la mano, por esa reverencia que existe hacia el cuerpo del Señor. Solamente allá por la segunda mitad del siglo XX, a partir de 1970, por una mala praxis que existía en algunas iglesias, en algunos países de tradición más bien protestante, el Papa Pablo VI, por un texto llamado Memoriale Domini, acerca de la memoria del Señor, dio un indulto, una excepción, un permiso, un perdón, para que aquella gente que comulgase en la mano no cometiera un pecado, porque se había difundido en muchos lugares esto de comulgar en la mano. Aún antes de la reforma litúrgica, por cierto, alguna gente en la misa antigua, en latín, ya comulgaba en la mano, especialmente en Bélgica, Holanda, Alemania, por esa costumbre que tenían también los protestantes. Por eso el Papa Pablo VI, para evitarles un pecado a esa gente, les dio un indulto
a los obispos para que permitieran en sus diócesis, si lo vean conveniente, ese tipo de modo de comulgar para aquellos. ¿Qué sucedió en la práctica? Que hoy algunos lugares hasta te imponen la comunión en la mano, ¿no? Eso no está bien, eso no está en la legislación de la Iglesia y tenemos siglos de lo contrario. ¿Y por qué uno dice, bueno, pero es mucho más recomendable y esto es lo que hay que tratar de hacer y buscar la comunión en la boca? Primero porque se evita la posibilidad de profanaciones de las pequeñas, bueno, profanaciones de Eucaristía. Hay gente que se ha robado hostias consagradas para hacer algún maleficio. En segundo lugar, porque uno se evita la posibilidad de profanación de las partículas clarísimas que se ven como pequeñas miguitas de la Eucaristía, que hay presencia real, ¿no? Y en tercer lugar, porque va disminuyendo la devoción al Santísimo Sacramento del altar. Si yo, que soy sacerdote, que me consagraron las manos, ¿no? Entonces, ¿me las consagraron para qué? Para saludar, no, para consagrar. Entonces consagro, y otra persona que no tiene las manos consagradas coloca toca la comunión con la mano, y entonces uno poquito a poco se va perdiendo un poco esa devoción eucarística. Uno dirá, no, pero padre, yo conozco, yo sé también, o yo mismo comulgo en la mano con muchísima devoción, y hay otra gente que comulga en la boca y de rodillas con poca devoción. Es cierto, nadie niega eso, pero para favorecer como regla general, la Iglesia ya desde, digo, hace más de 1500 años, nos viene diciendo que es el modo más adapto, más reverente y más conveniente incluso de comulgar, ¿no? Bien, ¿cuándo dio Cristo a los sacerdotes? Uno podrá decir esta potestad, este poder de convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Cristo les dio esta potestad, ni más ni menos que en la última cena. Les mandó, haced esto en conmemoración mía. No dijo, si les parece, cada tanto, muchachos, ustedes se juntan, se reúnen, bueno, para acordarse de mí. No. Haced esto en conmemoración mía. Hagan esto para que no se olvide, para que yo me quede con ustedes. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, ¿no? Bien. ¿Cómo convierten los sacerdotes en el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? Respuesta, los sacerdotes convierten el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, repitiendo en la misa las palabras de Cristo. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Es el momento más importante de la Santa Misa. El momento sublime es el momento de la consagración. En la Santa Misa, por las dudas, para que ustedes sepan, el sacerdote, después de consagrar el cuerpo del Señor, habitualmente deja el dedo índice y el pulgar, después de consagrar el cuerpo, ¿no? Este es el cáliz, es el cuerpo, este es el cuerpo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, hoc est enim corpus meum, deposita el, el pan eucarístico, la sagrada hostia, Jesucristo mismo, real, verdadero, sustancialmente presente en la Eucaristía, y hay un hermoso gesto que viene de la misa tradicional, de la misa antigua. El cura desde ahí hasta prácticamente el final de la comunión no separa estos dos dedos. No lo separa para decir, oh, sí está perfecto. No, un chico una vez me dijo, para, usted dice así porque está perfecto todo. No. ¿Por qué no lo separa? Porque puede quedar, y de hecho quedan a veces, pedacitos de Jesucristo entre el índice y el pulgar. Y para incluso mostrar catequéticamente a la gente que tanto es el cuidado por las partículas de pedacitos de Jesucristo que pueden quedar, no digo los micromilésimas, ¿por qué? Porque ya no hay más apariencia de pan, por eso digo que no hay presencia real, pero sí pequeñas miguitas que uno las puede tocar, ¿no? Y las puede perfectamente palpar, por eso entonces mantiene los dedos juntos, ¿no? Hasta el final, hasta que se lava los dedos con un poquito de vino y agua, ¿no? O con agua. Bien, ¿por qué Cristo nos da su propio cuerpo y sangre en la Eucaristía? Nos lo da, primero, para ser ofrecido como un sacrificio, conmemorando y renovando para siempre el sacrificio de la cruz, ¿no? De ese modo, él rememora aquel sacrificio eterno que de modo cruento, doloroso, padeció por nosotros. Por eso en la misma última cena se culmina en el altar de la cruz. En el altar de la cruz. Ese es todo está cumplido.
Ahí culmina el sacrificio de Cristo y ahí cuando nuestro Señor Jesucristo expira. Por eso hay que entender desde la última cena hasta el día siguiente, Viernes Santo, la pasión del Señor, todo una única y misma cosa. Ese es el modo en que nuestro Señor nos termina de salvar. Antes nos venía predicando, ahí nos redime, nos salva, todo está cumplido, ¿no? El segundo modo, el segundo lugar, es para ser recibido por los fieles en la Santa Comunión. No hace la comunión para que uno solamente la deje ahí, ¿no? Está muy bien la adoración al Santísimo Sacramento. Yo mismo acá en la capilla tenemos adoración al Santísimo Sacramento. Por ejemplo, los días viernes, de viernes para el sábado, los fieles tienen la sana costumbre de hacer la adoración eucarística toda la noche. Todos los días tenemos la adoración al Santísimo Sacramento, a unas horas. Ojalá pudiera ser las 24 horas como muchas capillas muy, muy buenísimas, ¿no? Bien, pero principalmente la Eucaristía está en orden a la comunión, a ser el alimento de los viandantes, de los que estamos acá en el camino. En tercer lugar, para permanecer para siempre en nuestros altares como prueba de su amor por nosotros y para que lo veneremos, ¿no? Para que lo veneremos. Por eso es que, además de poder comulgar su cuerpo, además de ser el sacrificio que conmemora y renueva, reactualiza de modo incruento, sin derramamiento de sangre, significa lo que sucedió en la cruz, también se encuentra para nuestra veneración. Acá hay algunas imágenes que dejo por las dudas para que vean las imágenes que se encuentran ahí abajo, ¿no? Eso es un cáliz, arriba hay una palia, esa cosa cuadradita que está allí se llama palia, en el punto, en el A, ¿no? Perdón. Después, ese pañuelo que está debajo se llama corporal, muy interesante que está siempre, hasta el día de hoy incluso, se dobla como 9 partes, 3, 3 y 3, ¿no? Fíjense cómo hay 3, 3 y 3 cuadraditos en cada lado. ¿Por qué? Porque son las 3 personas de la Santísima Trinidad. Todo tiene una simbología en la liturgia muy, muy hermosa, ¿no? El punto número B, bueno, está el cáliz, obviamente. El punto B es el copón, se llama copón, donde se colocan las hostias, ¿no? Que van a ser consagradas. El sacerdote consagra, cuando consagra la hostia magna, la hostia grande, y también el cáliz pequeñito, depende de la capilla, depende de la parroquia. Y por último, el punto C se llama la custodia. Custodia. ¿Por qué? Porque a veces el sacerdote, aparte de consagrar la hostia grande que va a acumular él mismo, también consagra otra hostia grande para colocarla en la custodia. La custodia para poder hacer la adoración al Santísimo Sacramento. Cuando es la fiesta, la solemnidad de Corpus Christi, ahora voy a explicar enseguida incluso cómo nace eso, surge entonces que la gente, a partir de ese momento, comienza una devoción mayor hacia la adoración al sacramento que habitualmente comulgamos, recibimos, ¿no? Por las dudas, esto ya lo he dicho, pero por las dudas lo digo, el sacramento del cuerpo del Señor solamente puede ser recibido en gracia de Dios. O sea, ¿por qué? Porque es aquello que San Pablo dice, que el que come indignamente el cuerpo del Señor el que come indignamente el cuerpo del Señor está tragando su propia condenación. Por lo tanto, para poder recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hace falta que yo, ¿qué? Esté como, esté en pecado mortal o en gracia de Dios. No, tengo que estar en gracia de Dios. Porque si estoy en pecado mortal y a sabiendas comulgo la Sagrada Comunión, la Eucaristía, estoy cometiendo un nuevo pecado mortal que es más grave todavía, que se llama así sacrilegio. Jugar con cosas sagradas, eso es sacrilegio, ¿no? Bien. La última diapositiva de esta parte nada más. Dios ha confirmado esta presencia real, se llama así, la presencia real. ¿Qué es la presencia real? La presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Dios ha confirmado la presencia real de Él mismo en la Eucaristía muchas veces, muchísimas veces. Yo los invito a ustedes a ver en Internet, ahora que tenemos acceso a Internet, muchos de nosotros, y es más una cosa que en todos lados del mundo se puede ver. Escriban después ustedes milagros eucarísticos.
milagros eucarísticos. Yo he conocido incluso más de un protestante que no cree en la presencia real de Jesucristo. Hoy conocí a uno, por ejemplo, con el quien ya venía hablando hace un tiempo, hace un par de años, que terminó de convertirse hoy, al menos hoy lo hizo público, al catolicismo por haber investigado los milagros eucarísticos. Bien, ¿qué son los milagros eucarísticos? Habitualmente nuestro Señor, después de la consagración, se queda simplemente como bajo las apariencias del pan y del vino. Jesús queda bajo los accidentes del pan, bajo los accidentes del vino, y así entonces se da de comer, se da de comulgar, se da de beber en la Eucaristía, ¿sí? Bien, sin embargo, en algunos casos, para aumento de nuestra propia fe, quiso entonces él mostrarse también como abierta y directamente su cuerpo verdadero. Y estos son los que son llamados los milagros eucarísticos. Cuando el sacerdote en la consagración misma, después de decir las palabras de la consagración sobre el pan, eso no solamente realmente se transustancia, sino que también cambia accidentes. Y estos son los milagros eucarísticos, que lo que era pan ya no sigue viéndose como pan, aunque sea el cuerpo del Señor, sino que lo que era pan cambia incluso no solamente de sustancia, sino que también de accidentes. Y se transforma, se convierte, se transustancia, aun con sus cualidades, con sus accidentes, en cuerpo, cuerpo humano. Cuerpo humano que ha sido analizado desde el punto de vista médico. Y en muchos de estos casos, cuando ha sido analizado, ha mostrado la compatibilidad con la sangre misma del santo sudario de Turín, de la sábana santa. Mismo ADN. ¿Qué parte de la carne es ese pedacito? En algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, el famoso milagro eucarístico de Buenos Aires, que es muy conocido, lo pueden ver en internet, es parte del tejido del corazón. Un ejemplo concreto y muy conocido, por el cual de hecho se instituye la fiesta o solemnidad de Corpus Christi, es el famoso milagro eucarístico de Bolsena, o también conocido como el milagro eucarístico de Orvieto, 1263-1264. Un sacerdote, ¿no? que venía, un tal Pedro de Praga, creo que era de Praga, era sacerdote, pero tenía problemas de fe, tenía dudas de fe. Y cuando consagraba, pensaba que no estaba consagrando, que realmente no estaba, estará presente acá Jesucristo, no estará presente, será que sí, que será que no. Entonces este cura decidió hacer una promesa. Es decir, tenía dudas de fe. Si él verdaderamente esto que estaba haciendo era verdad o no. Y entonces emprendió una peregrinación desde Praga hacia Roma, hasta la tumba de San Pedro, en el Vaticano, en Roma. Está enterrado San Pedro en el altar, abajo del altar mayor. Y entonces, llegando todavía cerca de Roma, unos cuantos kilómetros, pide celebrar misa en una pequeña iglesia en una ciudad llamada Bolsena. Esto queda muy cerquita de Orvieto, otra ciudad grande en Italia. Y en el momento de la celebración de la Santa Misa, eleva la hostia y a la vista de todos, eso cambia las cualidades, los accidentes del pan y cambian en un pedazo de carne, a la vista de todos. Se pega un susto tremendo al cura, obviamente. Y justo en Orvieto estaba el Papa, porque era una de las residencias papales. Entonces el Papa mismo, él va caminando hacia la ciudad de Bolsena y se encuentran, traían en procesión este milagro eucarístico que había sido visto por mucha gente, y el Papa llega, y a partir de ahí entonces el Papa decide instaurar, por otra serie de milagros que habían habido, no me detengo en el tema, y que lo hacen llevar a que hacía falta instaurar una fiesta, una solemnidad propia, que hablase acerca de, o que nos recordase la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y esto es lo que se conoce como la solemnidad del Corpus Christi. Corpus, cuerpo, Christi, de Cristo. Corpus Christi, ¿no? Solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo.
Más todavía, estaba en aquella época vivo ¿quién? Ni más ni menos que el gran Santo Tomás de Aquino. Y el Papa, según cuenta la historia, tenía que hacer escribir la misa propia de la Eucaristía, la misa propia del cuerpo y sangre de Cristo. Y hace como una especie de concurso. Bueno, a ver, tienen que los mejores teólogos de la época escribir la letra y la música para la misa, porque también se escribía con partitura, la secuencia, ¿no? Los himnos. Bueno, entonces, por entonces había dos santos que eran amigos. Esto es histórico, año 1200. Por un lado, por los franciscanos, San Buenaventura, el gran teólogo, doctor franciscano, y por otro lado, Santo Tomás de Aquino, que mutuamente se conocían. Y por sus partes, cada uno escribió la misa propia para presentársela al Papa, a ver si le gustaba y si le aprobaba, perfecto. Cuentan que por esas cosas de la vida, alguien expolió, como dicen los chicos, una copia de la misa de Santo Tomás de Aquino y se la llevó a San Buenaventura, que ya había terminado con su texto para presentárselo al Papa. Cuando San Buenaventura lee lo de Santo Tomás, dijo, no, yo no puedo competir con esto, agarró sus hojas, rompió todo y quemó todo, diciendo que siga Santo Tomás. Listo, yo con esto no puedo competir. Santo Tomás escribe ahí la letra del oficio, de la misa y también la música. El famoso himno, Laudación Salvatore, en fin, Laudación, lindísima, una letra impresionante, impresionante que se canta siempre para la solemnidad del Corpus Christi. Búsquenlo, una teología hermosísima, realmente vale la pena. Bien, pero hay otros milagros eucarísticos más. En Lourdes todos los años muchos enfermos se curan milagrosamente ante el paso de Nuestro Señor en la Eucaristía. En Manzaneda, España, estando expuestos al Santísimo Sacramento y presentes el padre Pedro Rodríguez y el padre Mariscal, la iglesia llena de gente, se vio en lugar la custodia del niño que sonriente tendía las manos a los fieles. Todos los vieron y los diarios publicaron incluso lo sucedido. En Turín, toda la hostia vio resplandecer incluso en el aire el Santísimo Sacramento, la gente lo vieron. Bueno, hay muchísimos milagros eucarísticos, muchísimos. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no lo conocemos, no los predicamos, no los recordamos, pero son motivos de credibilidad, motivos de credibilidad. Cuando se dan los milagros eucarísticos es para dar gracias a Dios, y si se dan los milagros eucarísticos es porque muchas veces a nosotros nos cuesta creer, y como nuestro Señor es un Padre amoroso que quiere cuidar a sus hijos, nos da motivos para creer. Bien, la Sagrada Eucaristía entonces, instituida en la Última Cena, el Jueves Santo, te estoy resumiendo, el momento de la Pascua judía, para que sea alimento de nosotros los viandantes, ¿no? El culmen y centro de la Última Cena, de ese sacrificio, culmina, todo está cumplido, todo está terminado, nuestro Señor en la cruz, ¿no? Por eso Última Cena y sacrificio de la cruz tienen que ir unidos íntimamente. Sacerdote que cuando consagra, transustancia un pedazo de pan en el cuerpo del Señor, permaneciendo las cualidades, los accidentes, dijimos, el gusto, el sabor, el olor, el color. Bien, pero cambió la sustancia. Por eso transustanciación. Y por eso es que uno tiene que tomarla, recibirla con enorme reverencia. ¿Quién la puede hacer? Cualquier sacerdote, el más santo o el más pecador, el mejor o el peor. Siempre y cuando diga las palabras de la consagración sobre la materia apta, está transustanciando porque está haciendo lo que nuestro Señor nos dijo. Hagan esto, haced esto en conmemoración mía. Nos mandó esto a todos los sacerdotes del mundo. Por eso una gran reverencia al recibirlo. Por eso es que siempre la Iglesia ha recomendado la comunión en la boca y ha tolerado la comunión en la mano. No se puede decir que sea un pecado per se, por sí mismo, la comunión en la mano. No se puede decir, no. Sí que lo otro es mucho más conveniente, es lo que siempre la Iglesia a lo largo de los siglos nos ha dicho. A su vez, que debo comulgar estando en gracia de Dios, añado algo más, que debo comulgar teniendo una hora de ayuno, es decir, no haber comido nada antes, algo que esté necesitado por una cuestión de enfermedad, ¿no? Ya hemos dicho el tema de que a los niños, etcétera, no juegue ese tema a la gente ya incluso grande, bueno, en fin, que ya ha pasado cierta edad, hasta los 70 años, de ahí para arriba, quiero decir. Bien, y entonces, hasta la comunión comenzamos con la Santa Eucaristía.
Bien, terminemos ahora porque no quiero ser muy larga. Seguiremos Dios mediante la clase número 26, también con Eucaristía, ya puntualmente viendo el santo sacrificio de la Santa Misa. Para terminar, les doy la bendición. Reitero entonces, aprovechar que estamos muy cerca de las últimas clases, ¿no? Aquellos que vayan a hacer el examen, a ponerse a ver los videos o a repasar los apuntes que muchos han tomado. No, como habíamos dicho, íbamos a sacar el libro ahora al final del curso, pero va a tardar un par de meses más, así que si uno está viendo esto pasados unos meses después de diciembre del 2022, sepa que un par de meses después el libro va, Dios mediante, a ser publicado y va a estar seguramente disponible en Amazon o en alguna plataforma de ese estilo. Les doy la bendición ahora para terminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga mucho y nos vemos, si Dios quiere, la próxima vez en la clase número 26 de la catequesis para varones. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.